Eduardo era de muy avanzada edad, bastante curtido por el sol y el trabajo duro. Su vida transcurría en una finca muy apartada del pueblo, rodeado de veredas solitarias y caminos polvorientos, pero durante muchos años su amigo Toño le había acompañado en las labores diarias. Compartían risas, anécdotas, aventuras y siempre descansaban bajo el mismo árbol, un amate viejo y frondoso que marcaba el límite de la finca. Un día se toparon con objetos extraños, malolientes, muy feos en ese lugar. Por la tarde, cuando regresaban de trabajar, velas, cabellos, puros, entre otras cosas, un muñeco de trapo, alfileres, todo apuntaba que eran cosas de brujería entre las raíces del árbol. Pero inmediatamente apareció un hombre que apuntaba a ser el dueño del conjuro y la hechicería. Les reclamó la destrucción, pero Juan y Eduardo, poniéndose bravos, lo corrieron del lugar. Tomaron valor entre los dos y le dijeron al hombre que jamás volviera. Este, entre muchos improperios e insultos, les dijo que pagarían caro tal cosa y buscaría la manera de destruirlos, pero se fue maldiciéndolos desde lejos. Luego se marcharon y los días siguieron como siempre, todo muy normal, aunque 3 días después, Toño enfermó de algo inexplicable. Presuntamente le visitaban fantasmas, escuchaba voces que susurraban su nombre y le robaban el sueño, lo atormentaban todos los días. La salud de Toño se deterioró rápidamente. En un par de semanas se postró en cama y no pudo levantarse más. Algo lo consumía desde dentro y ningún médico le pudo ayudar. Eduardo no lo podía creer. Recordó las maldiciones del supuesto hechicero y fue a buscarlo, pero nunca lo encontró. Nunca supo dónde vivía. Entonces Toño, en menos de un mes, falleció. Quedó con la mirada clavada hacia un rincón y Eduardo también comenzó a sentir dolores extraños en su cuerpo. Pero un día que volvía de visitar a unos parientes, Eduardo regresaba a su casa. Con su lámpara alumbraba el camino, que ya comenzaba la noche. Todavía le faltaba un largo trecho y comenzó a escuchar el canto de los grillos que anunciaban la noche. La vereda se extendía ante él, serpenteaba entre los árboles y la maleza alta. Comenzó a sentir como una fiebre le ardía desde dentro. Parecía enfermarse cada vez más. Entonces bajó la velocidad, caminó sin prisa, pero al llegar a la curva cerca de aquel enorme árbol, vio una silueta a lo lejos y se detuvo al paso. Ahí, sentado en el tronco donde tantas veces conversó con su amigo. El anciano sintió como un frío le recorría la espalda. Toño estaba inmóvil, mirando al suelo, con el rostro pálido y los hombros encorvados. Su ropa vieja y harapienta le daban mucho miedo. Murmuró Eduardo: «Toño», sin obtener una respuesta. El eco de su voz se perdió entre los árboles, absorbido por el silencio sepulcral de la noche. Su piel se erizó mucho, con un fuerte escalofrío. Vio más de cerca aquella figura inmóvil de su amigo, pero había algo terriblemente mal en aquella escena. La luz de la lámpara temblaba y Eduardo veía sombras extrañas. El viejo guardián sintió sus pies clavados en el suelo. Quiso acercarse, pero algo dentro de él gritaba que no debía hacerlo. No era su amigo. La lámpara chisporroteó y la tenue luz reveló un detalle espeluznante. La piel del rostro de Toño parecía estirada, como si alguien la hubiese alado hacia atrás, dejando al descubierto los contornos de sus pómulos y mandíbulas, algo esquelético. Sus ojos eran agujeros vacíos, oscuros y sin vida. «Toño», repitió Eduardo con un susurro muy tembloroso. El espectro levantó la cabeza lentamente, con un movimiento antinatural, como si un hilo invisible le tirara del cuello. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. Eduardo retrocedió apretando la lámpara y también sus dientes con mucha fuerza. Un extraño olor a humedad y tierra podrida flotó en el aire. La mirada de Toño se fijó en él, penetrante y vacía al mismo tiempo. Y esa mirada ya no era humana. Eduardo no lo pensó más y corrió huyendo del lugar. Su corazón latía con fuerza, golpeando su pecho como tambor. Entonces el espectro se levantó. El viejo, mientras escapaba, dio un vistazo hacia atrás y solo vio una figura delgada y huesuda con cabello gris y dedos ganchudos. Eduardo sintió un nudo en el estómago. La silueta de Toño parecía deformarse, alargándose y contrayéndose a cada paso. Algo oscuro y antinatural emanaba de su figura. Comenzó a correr más rápido, aunque sentía que no avanzaba. Su cuerpo no respondía bien a sus espaldas. Los pasos de aquel espectro resonaban y oía como si arrastraban algo pesado y fuerte. Al llegar a una curva del camino, se detuvo de golpe. Más adelante estaba otra vez aquella figura que parecía ser su amigo Toño, de pie en medio del camino esperándolo, pero definitivamente no era su amigo.
Su silueta era alta e imposible, con brazos que se extendían hasta el suelo y piernas que se curvaban. Entonces su voz resonó cavernosa y distorsionada. Simplemente dijo, en algo que apenas entendía: no hay paz para los que ven más allá de la muerte. El aire se volvió más helado y el viento, muy violento, apagó la lámpara. La oscuridad se cerró sobre Eduardo mientras sentía de dos huesudos rodear su cuello. La noche era profunda y fría, no tenía a dónde huir. Comenzó a aparecer una neblina extraña alrededor, se extendía por el suelo como si tuviera vida, y ya no estaba muy lejos de su casa. En ese momento su esposa dormía, muy inquieta, se envolvía en algunas mantas con bastante frío, y también algo le perturbaba el sueño. De repente, un grito desgarrador cortó el silencio. Era un alarido de agonía, un clamor de terror puro que le heló la sangre a la mujer. Se incorporó de golpe, con el corazón casi en la mano. Reconoció esa voz al instante. Era Eduardo. ¡Eduardo!, gritó mientras un escalofrío le recorría todo el cuerpo. Se apresuró a salir de la cama buscando sus sandalias, con las manos muy temblorosas. El grito se había apagado tan rápido como había surgido, dejando solo un eco fantasmal en el aire. Afuera, el aire estaba gélido y la oscuridad era casi palpable. La luna se ocultaba tras las nubes pesadas. La mujer se cubrió con un chal y encendió su vieja lámpara, cuya luz titilante apenas rompía la neblina. Avanzó a paso firme pero con mucho miedo, mientras el frío le calaba hasta los huesos. Avanzó unos pasos más, muy afligida, entre el silencio que era sobrecogedor, que se rompía solo con un susurro extraño en el viento. Se detuvo al escuchar algo a lo lejos, un sonido apagado que apenas distinguió entre los árboles. Parecía un susurro, una voz lejana que se ahogaba en la bruma. «Eduardo», llamó con un nudo formándose en su garganta, pero el sonido no se repetía. Mirando hacia atrás, había dejado ya un poco lejos su casa, pero no podía regresar sin saber qué le había ocurrido a su marido. «Eduardo», gritó una vez más con la voz quebrada. Miró a su alrededor mientras alumbraba con la lámpara, pero no había rastros de su esposo. Ninguna señal. Era como si había flotado en el aire o algo se lo hubiese cargado. Entre la suavidad de la brisa escuchó un susurro que decía: «Josefa, Josefa». La mujer sintió sus piernas temblar. La voz era tenue, apenas audible pero inconfundible. Sí, era la voz de Eduardo, llamándola desde la oscuridad. Sin embargo, había algo extraño en ese tono, algo que erizó más su piel y le hizo retroceder. Sonaba hueco, vacío, desprovisto de emoción, algo fantasmal. Entonces lo vio al final del sendero, justo donde la luz apenas alcanzaba. Una figura estaba de pie, inmóvil. Era alta y delgada, una silueta negra que se dibujaba entre la neblina. Los ojos brillaban en la oscuridad, dos puntos blancos que emitían una luz espectral. La figura se dio la vuelta y arrastró algo que parecía ser Eduardo. Mientras se perdía entre las tinieblas y los árboles, hacía un ruido que parecía una risa mezclada con una pesada respiración. Era un sonido infernal. No pudo seguir, dio un paso atrás y tropezó cayendo de espaldas. La lámpara rodó por el suelo apagándose al instante. La oscuridad la envolvió y el frío se hizo insoportable. Eduardo se retorció y gritó por última vez, mientras la neblina se cerraba sobre las tinieblas y se diluía aquel espectro que parecía arrastrarlo hacia el más allá. Al día siguiente, los vecinos, al saber que Eduardo no se presentó a trabajar, llegaron a la casa, pero encontraron a la mujer sola, muy enferma en cama. Temblaba de la fiebre y el dolor en los huesos. Con la poca voz que tenía les contó lo que había sucedido, que un espectro huesudo se había llevado a su marido entre las tinieblas. Por más que buscaron, nunca encontraron a Eduardo, solo su vieja lámpara y sus zapatos. El desenlace de ambos, de Juan y Eduardo, sembró terror en la comunidad de la finca, aunque más de alguno dijo que un brujo que hacía sus prácticas mundanas en los árboles antiguos había jurado ofrendarlos al maligno por sus actos impertinentes, y todo apuntaba a que le habían funcionado sus conjuros.